¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Hoy día viernes 31 de julio de 2020 iniciamos otra transmisión para seguir con el programa que hemos iniciado gracias al auspicio de la Casa del Pensionista de la ONP. Bien, creo que sin más ni más vamos a empezar ya la transmisión. ¿Ok? Vamos a esperar 2 segunditos, ya. Falta un minuto, son 10:29. Buenos días, doctor. Buenos días, Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo has Son diez y amanecido? veintinueve y a las 10:30 en punto comenzamos y muy rápido ya agradecemos los saludos. Graciela Elena Valdivieso Sarabia, buenos días desde Ventanilla. Pierina Gracias, Mazón Graciela. Aguirre, Gracias, Pierina. Buen día. buenos días, doctor Aguirre. Buen día. Muy rápido, ya somos 20 visualizaciones. Yolanda Mesa Rojas, lo estoy viendo. Yolanda, buenos Marielena días. Ceballos Negrón, buenos días, doctor. María Elena, buenos días. Y seguimos avanzando a 22 visualizaciones. Ya. Muy bien, ya estamos 22. Subiendo a 30. Ajá. María Validito Villón también. María Galito, buen día. Rodríguez Blanca, César Castillo, Evelyn Rodríguez, Mejías César, Evaristo. Evelyn, buen día. Bien, Y ya somos 10:30, podemos sí. comenzar. Hoy día empezamos con una nueva transmisión. Buenos días, señores pensionistas, personas adultas mayores y público en general. Soy el doctor Felipe Aguirre Salinas, médico geriatra de la Casa del Pensionista de la ONP. Hoy día vamos a ocuparnos de un grupo de enfermedades que son frecuentes en esta estación y que pueden confundirse con el COVID. En estos momentos esta enfermedad, esta pandemia, está azotando todo el mundo y en especial nuestro país. Y cada día hay más infectados y más infectantes. Es por esa razón que debemos extremar los cuidados. Bien, sin más ni más, empezamos. Enfermedades agudas del tracto respiratorio superior y COVID-19. Vamos a ver este tema. Hemos dividido esta sección en dos. La de hoy día, que es enfermedades agudas del tracto respiratorio alto y COVID-19 o respiratorio superior, y las enfermedades agudas del tracto respiratorio inferior y COVID-19 el próximo viernes. Hoy día vamos a hablar sobre todo lo que es el tracto respiratorio alto y COVID-19. Para ello vamos a dar primero una idea de qué cosa es la rinitis, la sinusitis, la faringitis, la amigdalitis, la laringitis, ¿no? Y las enfermedades del tracto respiratorio alto y COVID-19 al final, porque ya tenemos una idea de lo que estamos hablando, entonces sí podemos comprender qué está pasando con el COVID a nivel del tracto respiratorio superior. Bien, en principio tenemos que ir ubicándonos. El tracto respiratorio superior está compuesto por la nariz, las fosas nasales, sigan el puntero. Estos paquetes que estoy señalando son los cornetes, ¿no? Después viene la faringe, de la faringe sigue la laringe que termina en la tráquea, este es el este. A partir de acá, de la tráquea, estamos hablando del sistema respiratorio inferior, que son los bronquios y los pulmones. Por encima de la tráquea estamos hablando del tracto respiratorio superior, materia de esta disertación. ¿Ok? Entonces ya nos estamos ubicando. Volvemos a repetir: nariz, cornetes, faringe, laringe, y hasta acá vamos a hacer. Y las enfermedades que atacan esta parte del sistema respiratorio superior. Bien. Empezamos entonces con la rinitis aguda, ¿no? Es la inflamación
que afecta a la mucosa nasal. La mucosa nasal es la parte de adentro, lo rojito, cuando uno mete el dedo y a veces, ¿no?, pica y encuentra una estructura media húmeda. Esa es la mucosa nasal. La rinitis es la inflamación de esta mucosa nasal que agarra estas divisiones que a manera de filtro sirven para calentar el aire, que se llaman cornetes. ¿Ok? Entonces la rinitis aguda es la inflamación por diferentes causas que pueden ser bacterias, virus, va a producir rinitis y los síntomas acompañantes. ¿Cuáles son las causas de la rinitis aguda? En primer lugar, virus y bacterias. Alergenos, ¿no?, como son, por ejemplo, el huevo, como es el pescado. Hay gente que es alérgica a la yema de huevo, alérgica al pescado, ¿no?, al pollo. El pollo también es un alergeno porque es criado con sustancias, ¿no?, que producen alergia. También en las verduras y en las frutas, por ejemplo, esas frutas tratadas, esos tomates tratados, esas papas tratadas, tremendas papas bonitas, hermosas, donde tienen una serie de insecticidas para que maten las plagas y el fruto salga grande, hermoso. Bueno, esos insecticidas pasan la capa delgadita del tomate, la capa delgadita de la papa, entre otras de la zanahoria, produciendo alergias a la larga, ¿no? El olivo, el heno, también son vegetales alergenos. ¿Qué otra cosa más puede producir una rinitis aguda? Los ácaros en los peluches, en las alfombras, en polvo de casa, en las almohadas, en los periódicos y en las revistas. Justo ahora que estamos en confinamiento, ¿qué sucede? Nos ponemos a limpiar la casa y terminamos con un achís, me duele la cabeza, no tengo malestar general y quiero estar en reposo constantemente. Muy bien, son producto de los ácaros que hay en los peluches, ¿no? Los ácaros son una especie de bichitos chiquititos, minúsculos, que viven en, digamos, las telas y que tienen mucho tiempo, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, las almohadas debemos cambiarlas cada 2 años. Así estén limpias, estén bonitas, etcétera, etcétera, porque tienen ácaros adentro. La cabeza es caliente y cuando uno se acuesta, pone la cabeza sobre la almohada y 2 años consecutivos en un ambiente calientito comienzan por dentro los hongos a proliferar. Entonces, lo que podemos hacer es abrir la almohada si queremos conservarla, airearla, y después de unos 5 o 6 días aireados se aprovecha para lavar la funda, se introduce su contenido y se cose. Con eso nosotros estamos salvando, entre comillas, nuestra almohada, pero lo más práctico es cambiarlas. Por esa razón, esas son las causas de rinitis, sobre todo la rinitis del ama de casa, que está limpiando, aprovechando el confinamiento. Nosotros también ayudamos a nuestras esposas y también estamos con este problema. Las mascotas, el perro, el gato, el loro, las habitaciones húmedas son las que van a producir el ambiente favorable para que se proliferen tanto estos hongos como estos ácaros, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de la rinitis aguda? Principio, prurito nasal, pica la nariz, comienza a picar, uno comienza a mover la nariz para un lado, para el otro lado porque molesta, y después vienen los estornudos y comienza a destilar la nariz, es la rinorrea, ¿no? Y la rinorrea tiene características según su causa, si es infecciosa, si es viral, si es alérgica pura, etc. También puede haber disminución de la olfacción o no huelen nada.
de acuerdo al grado de inflamación de la rinitis, de esta mucosa de la nasal, ¿no? Se acompaña también cuando hay contaminación de gérmenes con dolor de cabeza, con fiebre y con malestar general. ¿Cuál es el tratamiento de la rinitis aguda? Antibióticos si es que la secreción de la nariz es mucopurulenta, es decir, amarilla o verde. Cuando uno se suena la nariz y hay un contenido amarillo o verde, ese amarillo y verde significa que los gérmenes con los leucocitos, con nuestras células de defensa, han luchado y han muerto. El producto de células muertas, tanto de nuestro organismo como de los gérmenes, se llama pus. Y esa pus tiene ese color amarillo y verde. Por esa razón es que nosotros damos antibióticos, porque sabemos que ha habido ahí un enfrentamiento entre bacterias y nuestros linfocitos, nuestras células de defensas. Entonces damos antibióticos. Anti en contra de bióticos de formas de vida, ¿no? Entonces los antibióticos son casualmente para matar estos gérmenes. Anti en contra de la inflamación, antibióticos antiinflamatorios, antialérgicos. Y una dieta que no sea alérgica, se llama dieta hipo, disminución de la alergia, dieta hipoalérgica, ¿no? Que comprende básicamente evitar los ácidos y los colorantes, ¿ok? ¿Cómo se previene la rinitis aguda? Evitar personas que estén resfriadas, conservar el distanciamiento social, el uso de mascarillas cuando una persona en casa está estornudando o cuando las personas están saliendo constantemente, ponerse su mascarillita, y los que están adentro cuando regresen hasta que no se aseen todo bien, seguir con su mascarilla. No alimentos hiperérgicos, es decir, los que pueden causar alergia, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué puede causar la alergia? Ya dijimos el huevo, el pescado, los mariscos, etcétera. Cambio de almohada cada 2 años, ya lo dijimos, y el lavado de alfombras y los peluches. Si el peluche está muy deteriorado, por muy bonitos recuerdos que tengamos, preferible deshacernos de ellos, porque son un peligro constante en nuestra casa, ¿no? ¿Cómo prevenir la rinitis aguda? Limpieza de habitaciones. Siempre pónganse su mascarilla para limpiar las habitaciones, para evitar que estos gérmenes, estos ácaros, estos hongos ingresen a nuestra cavidad nasal. Eliminar el polvo de casa. ¿Cómo? No barramos, porque si barremos el polvo lo estamos esparciendo, y del COVID que puede estar en el suelo también. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora prohibido barrer la casa. ¿Cómo vamos a limpiar la casa? Con aspiradoras. La aspiración, aún así, pero es más seguro que la escoba. Airear los periódicos y las revistas. Yo diría eliminarlas, pero conozco de la, ¿cómo se llama? De la costumbre que tenemos las personas mayores para guardar recuerdos, no dormir con mascotas. Esto también es importante, no dormir con mascotas. Uso del deshumedecedor. Es bueno el deshumedecedor que tengamos nosotros en casa para evitar, digamos, este problema. Vamos a ver otro tema interesante, que es la sinusitis. Los senos paranasales. ¿Cuáles son los senos paranasales? Aquí estamos viendo, por ejemplo, en la frente tenemos unos huecos. A los costados de los pómulos malar también, ¿ok? Y tenemos también a los costaditos de los ojos de la nariz. Entonces, estos son los senos frontales, los senos etmoidales y los senos maxilares, ¿ok? Los senos paranasales entonces son espacios de aire localizados en estas situaciones que hemos dicho, en estos sitios, y la inflamación es la sinusitis es la inflamación de estos senos paranasales, etmoidales o maxilares, debido a hongos, virus, bacterias o ácaros. Las causas de la sinusitis.
Primero, cilios de senos paranasales que no logran sacar el moco. Y acá hay un dato interesante, ¿no? Recuerdo que los primeros años en medicina nosotros fumábamos para no quedarnos dormidos con nuestra tacita de café para estudiar las malas noches, al otro día examen, etc. Cuando nos dieron las clases del aparato respiratorio, nos pasan una película donde los cilios, que son los pelitos que van limpiando el aparato respiratorio, funcionaban bien. Y en los fumadores, estos cilios, por la nicotina, comenzaban a funcionar más lentamente, dejando que el moco quede mayor tiempo en el aparato respiratorio, produciendo muchas enfermedades. Cuando supe eso dije, ni más voy a fumar, y de ahí no lo he hecho. Los fumadores, por ejemplo, pueden tener sinusitis, sí, porque sus cilios están funcionando más lentos, están intoxicados, digamos, y no pueden sacar el moco. Y donde hay moco hay germen, porque el germen se nutre del moco. Otra de las causas, los resfríos. Las alergias aumentan moco y bloquean los senos paranasales, se llenan. Un tabique nasal desviado o pólipos nasales, ¿no? Bloquean los senos paranasales, ¿ok? Tipos de sinusitis. Tenemos dos tipos de sinusitis. La sinusitis aguda, que dura 4 semanas o menos, causada por bacterias en senos paranasales, y la sinusitis crónica, que dura más de 3 meses, causada por bacterias u hongos. El hongo es un microorganismo más difícil que, digamos, de combatir, dura mucho más. Por ejemplo, la tuberculosis, que es una micobacteria, o sea, un espécimen entre bacteria y hongo, por eso es que dura mucho más en morir y necesita 3 antibióticos como mínimo a la vez para poder, digamos, morir, ¿no? Entonces, estas sinusitis causadas por bacterias u hongos, si es por hongos va a durar mucho más todavía. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la sinusitis? Primero, rinitis alérgica. Importantísimo, rinitis alérgica. La alergia es una de las causas frecuentes, sobre todo de sinusitis aguda y después sinusitis crónica, y de las reagudizaciones de la rinitis crónica, digamos, ¿no? Entonces producen sinusitis aguda y después reactivaciones de sinusitis. Disminución de la movilidad de los cilios, ya dijimos el tabaquismo. Cambios de altitud al volar, al bucear, al volar y al bucear. Cambian, digamos, las presiones y pueden llenarse, ¿no? Los adenoides grandes, el sistema inmunológico débil por VIH, la quimioterapia también producen riesgo de sinusitis. Estructuras anormales de los senos paranasales, cuando hay una desviación de tabique o de los senos mismos paranasales, ¿no? También producen sinusitis. Factores de riesgo de la sinusitis: el frío, la humedad, que producen inflamación. El tabaco también, porque disminuye, digamos, la movilidad de estos cilios. La polución ambiental, es decir, los hongos, los ácaros, las bacterias que están en la tierra, en el polvo de casa, ¿no? En estos peluches, etc. Desviación del tabique nasal también producen estas sinusitis. Los pólipos, que son las formaciones, digamos, que se inflaman, ¿no? El VIH,
La quimio, ¿por qué? Porque disminuyen las defensas. Las diferencias de presión para volar, para bucear. Quería aclarar algo de los pólipos. Los pólipos son formaciones que hay dentro de la nariz y también producen este tipo de sinusitis, ¿no? Estas formaciones son los cornetes también que están inflamados. Bien, ¿cuáles son los síntomas de sinusitis? Dolor y presión detrás de la zona de los ojos, ¿no? Muchas veces por encima de las cejas, un dolor frontal localizado por encima de las cejas. Puede ser unilateral en un lado, puede ser en los dos lados. Es un dolor tipo incón y después un dolor crónico, molesto. Una secreción purulenta y congestión nasal. La voz inclusive, cuando están con sinusitis se siente esta voz, ¿no? Cambia la voz. ¿Por qué? Porque los cornetes, que son cajas amplificadoras del sonido, están inflamados. Entonces el sonido también se emite con una particularidad, ¿no? Secreción purulenta y congestión nasal. Pérdida parcial o total del sentido del olfato por la inflamación, ¿no? Fatiga y sensación de malestar general, ¿no? Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el olfato con los senos paranasales, semoidales? Lo que sucede es que la inflamación no solamente es ahí, sino también agarra nariz, ¿no? Por eso es que toca el olfato. Síntomas de la sinusitis también son dolor de cabeza, son los síntomas generales, ¿no? Fiebre, dolor de garganta porque agarra el tracto respiratorio superior en general, flema entre la nariz y la faringe, una cosa que uno quiere eliminar y está adentro y no puede y se suena, ¿no? Molesta y que quiere, digamos, con la faringe traerla abajo, pasa saliva para botarlo, no. Tos a predominio nocturno generalmente. ¿Cuáles son los exámenes de diagnóstico? Tenemos la rinoscopía, que entramos para ver con un rinoscopio, para ver la nariz por dentro y descartar pólipos y otros. Una tomografía axial computarizada para ver aberturas paranasales, si están tapadas o no están tapadas, si hay tejidos, y para ver los huesos también. La resonancia magnética para descartar tumores e infecciones en los senos paranasales. La transiluminación, que es una luz que uno pone contra los senos, de todos los senos paranasales, maxilares, malares, para ver si están inflamados u ocupados. Presión sobre el área de los sitios donde están estas cavidades y va a haber un dolor. Entonces estos senos, cuando uno los toca, va a haber dolor. Cuando hay dolor significa que hay infección e inflamación. Rayos X de senos paranasales también para ver si están ocupados, inflamadas las mucosas, etc. ¿Cuál es el tratamiento de la sinusitis? En primer lugar, antibióticos, analgésicos para el dolor, lavados nasales con soluciones salinas, corticoides o descongestionantes nasales. Y esto es importante cuando hablamos del tratamiento, porque no debemos automedicarnos. Las medicinas son importantes porque hay antibióticos específicos para las vías respiratorias altas. Cuando son otros o cuando los están en la farmacia que no conocen eso, sino ellos dan antibióticos para todo, podemos causar resistencia bacteriana, gastritis, intoxicaciones, etc. Porque uno tiene que preguntar si es alérgico o no es alérgico. Bien, entonces evitar la automedicación. Pero sí podemos hacer un autocuidado para reducir los síntomas. Primero, beber abundante líquido para diluir las secreciones. Inhalaciones de vapor, vaporizaciones 2 a 4 veces al día, ¿no? Humidificador, tener un humidificador para reducir la sequedad en las habitaciones. Paños calientes y húmedos en cara. Usar descongestionantes nasales. ¿Cuáles son las complicaciones de la sinusitis? Infección y erosión de los senos paranasales. Eso se llama
osteomielitis, osteohueso, mielitis, infección del hueso ya, ¿no? Entonces se infecta el hueso y se produce una erosión de estos senos paranasales. Puede haber inclusive fístulas. Formación de mucoceles o quistes, es decir, formación quística de estos donde llenos de moco, ¿no? Infección en la cara cuando ya comienza a coger otros órganos adyacentes. Celulitis y abscesos orbitarios, generalmente puede ser del seno hemodial, del seno frontal o del seno malar, pueden, ¿no? Hacer horadaciones e infectar la célula, o que diga la celda orbitaria, ¿no? Donde están los ojos. Meningitis y abscesos cerebrales cuando por la parte hemorroidal suben hacia el centro del cerebro. Infección de ojo y por último puede haber ceguera, amaurosis. ¿Cómo prevenir la sinusitis? Primero, agua, hidratar el cuerpo y las vías sinusales, o sea, de los senos. Para eso hay que tomar bastante líquido, uso de humidificador o vaporizador, controlar las alergias, evitar el humo y espacios contaminantes y descongestionantes ante infección respiratoria. El uso de antibióticos es importante. Otro punto importante es la faringitis aguda. Constantemente, sobre todo en invierno, es una enfermedad predominantemente estacional. En invierno y en verano. En invierno por el frío y en verano porque abusamos de las bebidas heladas. Entonces, ¿qué es la faringitis? Es la inflamación de la faringe de causa infecciosa. Entonces, para recordar, dijimos que esta era la nariz, los cornetes, ¿no? La faringe, esta parte de acá, ¿no? La faringe. Entonces, la infección es acá. Por eso se llama faringitis, inflamación de la faringe. ¿Cuáles son las causas de la faringitis? Aquí, por ejemplo, se ve, estos son los dientes, los labios, la úvula o campanilla, ¿no? Esto de acá, esto blanquito de acá son los dientes, la lengua, estas son las amígdalas palatinas, ¿no? Acá hay dos que en este caso están infectadas. Y acá está en el fondo, el piso de atrás, esto se llama faringe. Miren esta faringe hiperémica, ¿no? Roja. Hay estos parantes de aquí que son los pilares anteriores congestivos rojos. Acá también hiperemia, o sea, roja. Y sitios de pus, ¿no? Faringitis aguda. ¿Producida por qué? Por virus. El 80% son producidas por virus, entre ellos el rinovirus, el coronavirus, el adenovirus y la influenza virus. Entre las bacterias tenemos los estreptococos y los estafilococos. Y puede ser hongos en pacientes con déficit inmunitario, aquellos que están tomando corticoides, que tienen VIH, que están recibiendo quimioterápicos, que le bajan las defensas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de la faringitis aguda? Primero, dolor de garganta. Si está inflamado, duele la garganta, ¿no? Dolor, dificultad para pasar los alimentos, disfagia. La faringe roja, congestionada, inflamada, se llama hiperemia faringea. Y generalmente encontramos a estos niveles, sigan mi puntero, ¿no? Debajo de la mandíbula, cerca al cuello, unas protuberancias que se llaman ganglios dolorosos, ¿no? Y ganglios grandes, por eso se llama macro grande adenia ganglio dolorosa, macroadenia dolorosa, o sea, los ganglios que duelen, ¿no? Síntomas de la faringitis aguda, también tenemos los síntomas generales. Hemos hablado de síntomas locales en la vista anterior, pero acá estamos hablando de
los síntomas generales de faringitis aguda, ¿cómo son? No siempre hay fiebre, las personas mayores no siempre hacen fiebre, pero sí hay malestar general y hay dolores de articulaciones. Otro punto que vamos a ver es la amigdalitis aguda. Desde ya estamos viendo, ¿no? Cuando vemos acá la lengua, y aquí vamos a ver una línea en la parte posterior de la lengua, ¿no? Esta línea, si la seguimos, sube por acá. Sigue por acá esta línea transparente, que diga más clara, ¿no? Y donde están contenidas en este círculo la úvula o campanilla, las amígdalas, ¿no? Y esta línea del borde posterior de la lengua. Todo esto hace un anillo que se llama el anillo de Waldeyer. Pero acá hay una cosa interesante. La amígdala viene a ser una parte del sistema defensivo del organismo, ¿no? Una parte del sistema inmunológico conformada generalmente, ¿no? Vamos a ver acá, síganme mi puntero, ¿no? Por las amígdalas, ¿no? Y esto se llama el anillo de Waldeyer o istmo de las fauces. Y aquí vemos estos órganos que están compuestos por dentro en estas líneas, todo llenecita de linfocitos, células del sistema defensivo, y las amígdalas también llenas de linfocitos. ¿Por qué? Porque dijimos que las infecciones son mayormente virales, entonces entran los linfocitos, pero también entran células para defender contra las bacterias y hongos. Bien, entonces este es un órgano linfoide, es un órgano de defensa del organismo. Y cuando el germen va a entrar, son las barreras por donde primero tienen que pasar los gérmenes y muchas veces son, digamos, capturados por las amígdalas y se quedan acá. Por eso este es pus, por ejemplo, gérmenes, ¿no? En las amigdalitis agudas son las amígdalas palatinas, son dos grandes ganglios a los costados de la garganta que van a estar defendiéndonos de los gérmenes que entran por la vía oral. Entonces acá tenemos, ¿no? La úvula compañía, las amígdalas, la lengua y el paladar, los dientes y los labios superiores y el labio inferior, ¿no? Bien, ya nos estamos ubicando. Entonces, ¿qué es la amigdalitis aguda? Es un proceso viral o bacteriano que inflama las amígdalas palatinas que pertenecen al sistema o al tejido o al órgano linfoide, ¿no? Estas son las amígdalas. Causa de amigdalitis aguda, ya dijimos viral, bacterias y otros. Virales: rinovirus, coronavirus, adenovirus, herpes simple, influenza, parainfluenza, coxsackievirus, el virus de Epstein-Barr, el virus sincicial respiratorio. Las bacterias: estreptococos, sobre todo piógenos, estreptococo grupo C, Neisseria, Arcanobacterium hemolyticum, Corynebacterium diphtheriae, los anaerobios, pero aquí tenemos que poner otro gran grupo que son el estreptococo beta hemolítico, causante de la fiebre reumática, ¿no? Que es el estreptococo beta hemolítico va a infectar también no solamente las amígdalas y la garganta, sino también las articulaciones, entre ellas las articulaciones del corazón y también del riñón. Entonces, la fiebre reumática no es un reumatismo, ¿no? Sino es una inflamación bacteriana que agarra las articulaciones, agarra el corazón y agarra los riñones. ¿Cuáles son los síntomas de la amigdalitis aguda? No siempre fiebre. Las personas mayores no hacen fiebre muchas veces. Cuando hacen fiebre significa de que su aparato inmunológico está funcionando. Pero muchas veces hay una disminución del aparato inmunológico y la respuesta no alcanza a ser fiebre. Malestar general.
dolores de articulaciones y de músculos, artromialgias y náuseas, porque es un proceso que genera toxinas. Los síntomas también, los síntomas, esos fueron los generales, estos los síntomas locales: dolor al comer, dificultad para pasar los alimentos, halitosis, un aliento fuerte, y pseudocasium. ¿Qué significa? Pseudo, parecido a, casium al queso, son estos. Estas formaciones amarillentas que son pus y que muchas veces al toser o al pasar la saliva comienzan a salir unas bolitas de un olor fuerte. Ese pseudocasium. Otros le llaman casium también, ¿no? Casium o pseudocasium viene a ser lo mismo, en la literatura lo van a encontrar así como casium. La laringitis aguda, ese es otro gran problema que vamos a enfrentar en este invierno. Es la inflamación de la laringe causada generalmente por virus. Afecta con mayor frecuencia a los adultos y a los niños. A los adultos mayores estamos hablando, ¿eh? ¿Dónde está la laringe? Entonces les he traído otra vez esta figura para repasar un poco. Hemos hablado de la sinusitis, ¿no? Con los cornetes acá. Hemos hablado de inflamación de la faringe que se ve por la boca, esa parte posterior, ¿no? Hemos hablado, y ahora hemos hablado de los senos paranasales, y ahora vamos a hablar de la laringe, que está por encima de la tráquea y es un órgano eminentemente fonador. ¿Qué significa? Que amplifica y produce la voz, ¿no? Entonces la inflamación de este órgano fonador se llama laringitis, que a continuación pasamos a ver. Gracias, Gemma. Ronquera, primer síntoma, porque si dijimos que es un órgano fonador, lo primero que se va a alterar es la voz. Al principio raspada, ronca, porque está inflamada. Las cuerdas vocales se inflaman y producen ronquera. Y si esta inflamación es mayor, llega un momento en que se pierde la voz, momentáneamente, a Dios gracias, ¿no? También otro síntoma: garganta seca y pica la garganta, ¿no? Porque es producto de la inflamación. Otros síntomas de la laringitis también: dificultad para pasar los alimentos, dolor al pasar los alimentos, fiebre y tos seca, que puede confundirse con COVID, ¿no? Ahora vamos a ver la diferencia. Entonces, vamos a ver el tratamiento en general de todas estas enfermedades agudas del tracto respiratorio alta. Tratamiento: antibiótico terapia, antibióticos, antiinflamatorios, gárgaras, alimentación líquida o blanda sin irritantes, básico. ¿Cómo vamos a prevenir las enfermedades agudas del tracto respiratorio alto? Primero, evitar el contacto con personas que estén resfriadas. Usar utensilios personales. Es preferible que cada uno tenga su cuchara, su cucharita, su tenedor, su cuchillo, su taza, su vaso, sus platos. No compartir el vaso. Generalmente tenemos una costumbre nosotros muy peruana: salud, y con el vaso se sirven en el vaso su cervecita, toman, botan un poquito a veces en el suelo, o si son más educados, toman todo y no botan nada y pasan el vaso de mano en mano, diríamos de boca en boca. Este es un mecanismo de contagio muy común: no compartir el vaso. La alimentación libre de irritantes: no ají, no condimentos, no pimienta, no cominos. Y ahora vamos a ver
un tema muy interesante. Porque ya sabemos todo eso ahora que hemos conversado, pero nos hacemos la pregunta, sí, pero hay muchos síntomas que son COVID en este momento. ¿Cuándo es COVID y cuándo no es COVID? Y eso es lo que tenemos que aprender. O sea, les he hecho todo este preámbulo para que conozcan estas enfermedades. Hay muchos síntomas que se sobreponen con el COVID y ahora vamos a ver en esta última parte, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo es COVID? ¿Cuándo no es COVID? Y tomar las decisiones más correctas. Porque el problema del COVID es que muchas veces la decisión de atención es tardía. Mientras más rápido se atiende el COVID, el pronóstico es mucho mejor. Aún en personas mayores, aún en personas con comorbilidades, es decir, con otras enfermedades que pudieran empeorar el pronóstico. Pero si el tratamiento es rápido, tenemos muchas más posibilidades de salir con bien de esta pandemia. Y una de las causas, casualmente, una de las razones, mejor dicho, es que toquemos esto en este momento, donde hay pandemia y donde hay cambio de clima y donde cunde el pánico, donde se será, no será, etcétera, ¿no? Bien, ahora vamos a ir aclarando un poquito esto. Primero, que el COVID coge los órganos que tienen un sistema, que tienen receptores ECA2. ¿Qué significa receptores ECA2? Son las puertas de entrada en las células o que tienen las células para que ingresen los gérmenes. Entonces, el ECA2 son puertas de entrada para que entren los virus, en este caso. O sea, hay afinidad del virus del COVID-19, del SARS-CoV-2 o la enfermedad COVID-19 para que ingresen, ¿no? Bien, ¿cuáles son estos órganos que tienen mayor cantidad de receptores en el aparato respiratorio específicamente? La nariz, causando una inflamación que es la rinitis y todos los síntomas de la rinitis, y uno dice, pucha, puede ser COVID. Segundo, la garganta, produciendo faringitis agudas, que es el tema que hemos tocado, por eso ya tenemos idea de qué estamos hablando. Y vamos a hablar en la próxima de los pulmones, pero en los pulmones produce neumonía o neumonitis. Bien. Entonces ya sabemos que el COVID generalmente agarra nariz, garganta y pulmones. De todos los órganos que hemos visto, ¿no? Va a agarrar la nariz, la garganta y los pulmones generalmente, ¿no? Hasta ahora no tenemos literatura que diga que agarró la laringe o los senos paranasales, puede usar sinusitis o laringitis, no. Pero sí la nariz, la garganta y los pulmones. Tres partes del sistema respiratorio que tienen receptores ECA2. Eso es la primera cosa. A ver, después vamos a ver cuáles son los síntomas por rinitis COVID-19. Primero, como toda virosis, todos los virus van a producir primero rinitis, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, fiebre. Y cuando aparecen los otros síntomas, recién nos damos cuenta qué enfermedad viral puede ser. Por ejemplo, tenemos fiebre, rinitis, estornudos, ¿no? Destila la nariz, dolor de cabeza, malestar general. Y pasan los días y nos ponemos amarillos. ¿Qué significa? Que es una hepatitis. Si pasan los días y comienzan a salir ronchitas, es una eruptiva, que puede ser rubiola, varicela, con su característica que por razones de tiempo no la detallamos bien, pero existe eso, ¿no? Entonces nosotros, de repente no pasa nada, simplemente estornudos. Estamos hablando entonces de una enfermedad viral, ¿no? Los estornudos, rinorrea con frecuencia, es decir, destila la nariz.
disminución del olfato y de los sabores, o puede ser inclusive disminución del olfato y de repente no huelen nada. Dolor de cabeza. Como dijimos, las personas mayores no siempre hacen fiebre, no siempre. Malestar general. Síntomas también de los pulmones, del aparato gastrointestinal, de los hígados, riñones, ¿no? Que son los órganos que tienen también ECA2, las puertas de entrada. Y eso lo tenemos que unir a los antecedentes que ahora vamos a ver, para tener una idea si es COVID o no es COVID. Otro tema interesante, dijimos, el otro órgano respiratorio que tiene, digamos, ECA2, son la faringe, produciendo faringitis. Faringitis por COVID-19, que produce dolor de garganta, dificultad para pasar los alimentos, la garganta roja, inflamada y tos generalmente seca. Puede haber tos con flema. ¿Qué pasa en un individuo que tiene sinusitis o alergia, rinitis alérgica? Va a tener tos con flema y dice, no, es con flema. Generalmente seca, pero puede coexistir una tos seca o que una tos con flema. Dijimos que no siempre hay fiebre porque las personas mayores no siempre hacen fiebre. Cuando hacen fiebre significa que su aparato inmunológico está respondiendo. Malestar general, dolor de cabeza, dolores de articulaciones, igual que la faringitis aguda. Pero se agregan sintomatología pulmonar, ya sea gástrica, hepática, renal, más los antecedentes que ahora vamos a ver. Entonces, vamos a ver los antecedentes. Si una persona tiene estornudos, le estira la nariz, le arde la garganta, tiene tos seca, malestar general, dolor de cabeza, artralgia, cansancio, ganas de estar en la cama nada más, primero que tenemos que tener en cuenta los antecedentes. En primer lugar, si ha habido contacto con familiares o terceros con COVID-19, los vecinos, etc. Si ha habido interacción con personas, visitas familiares, compañeros o con vecinos, ¿no? Asistencia a reuniones grupales, mercados, bancos, el trabajo. Si está haciendo uso de movilidad masiva. Si hay un inadecuado o no usan mascarilla. En este caso, por ejemplo, miren la mascarilla y eso lo vemos en la televisión constantemente. Están entrevistando y las personas sin mascarilla o de repente se tapan la boca nomás y no la nariz. Y por último, otras que ni usan porque no creen. Personas que no están observando el distanciamiento social, van al mercado y entran, estando lleno, ahí digamos, son parte de la multitud. Sí, son personas poquito descuidadas, que descuido en el uso de los celulares, del dinero, las llaves, no los esterilizan, agarran el dinero, lo meten al bolsillo y se esterilizan la mano, pero en el bolsillo está el dinero y después vuelven a agarrar el dinero, pagan y el bolsillo quedó infectado, la mano quedó infectada porque el dinero, ¿no? O agarran la billetera y no se desinfectan las manos y siguen comprando, agarrando cosas. Descuido en el uso de celulares, cogieron el dinero o la llave, ¿no? Y cogen el celular y no desinfectaron el celular, no desinfectaron la mano antes de agarrar el celular. Al abrir la puerta no se desinfectaron la mano, se agarraron las llaves de frente, etcétera, ¿no? Inadecuados hábitos de higiene, no se lavan las manos constantemente. ¿Para qué me voy a lavar si no he salido? Sí, pero la gente que está entrando, el dinero que está entrando, las llaves, los celulares, etcétera. Insuficiente lavado de manos, como volvemos a repetir. El lavado de las manos es bien importante y la limpieza de las superficies. Diagnóstico de COVID-19. Sintomatología respiratoria, ¿no?
Cuando hay sintomatología respiratoria de las que ya hemos hablado, más sintomatología en otros órganos que tienen ECA2, ya sea el corazón, palpitaciones, diarreas, ¿no? Dolores en el lado derecho, de repente problemas para orinar, etcétera. Entonces ya estamos pensando de que es un COVID. ¿Por qué? Hay una sintomatología respiratoria, ¿no? Hay sintomatología en otros órganos. Puede haber antecedentes de haber estado en reuniones, ¿no?, masivas en el mercado, en el banco, en el trabajo, o de repente es que es mi hermana, es que es mi hermano, no le puedo cerrar la puerta. Y vienen de lejos y no se observan estas medidas de desinfectar desde los zapatos, con agua con lejía, ¿no? Echarle alcohol en el cuerpo, o agua con lejía en el cuerpo, en la ropa, el alcohol en las manos, etcétera, ¿no? Y no, porque él se cuida y no hay problema. No, todos somos potenciales infectantes, ¿no? Y entonces cuando uno ya sospecha de que ha habido visitas, o que es el santo de la mamá o el santo de la comadre, vamos a visitarla un ratito nomás. No, cero visitas. Cuando hay esto, nosotros recién dijimos, hay fiebre, malestar general, ha habido contacto. Y si esto dura y aparece tos seca, ya comenzamos a sospechar, porque ahora el virus está también en el ambiente, ¿no? Inmediatamente una prueba. Pero generalmente hablamos que está en el ambiente cuando la habitación es chica, es cerrada y han entrado gente de la calle. Puede estar en el ambiente, ¿ya? Si la habitación es grande, es ventilada, están las ventanas abiertas, no es problema. Y se tienen todas las medidas posibles de asepsia, es difícil, ¿no? Estemos esperando. Pero si ya comienza la sensación de falta de aire, inmediatamente, ¿qué hay que hacer? Una prueba molecular. Si sale positiva, si está prueba de anticuerpos, luego de 7 días de síntomas, si sale positivo, es COVID, una radiografía de pulmones, lo básico para ver si hay compromiso, o una resonancia magnética, una tomografía axial computarizada de pulmones, pruebas renales, hepáticas y otros. Ese para ser el diagnóstico de COVID. Tratamiento. Existen antivirales, antiparasitarios. En la primera fase, en la segunda fase se utilizan corticoides con anticoagulantes, ¿no? Antibióticos de refuerzo, oxígeno, y se está utilizando anticuerpos en el suero de pacientes que ya han tenido COVID. Y hay otros, como son inmunoglobulinas, entre otros tratamientos que todavía no están muchas veces oficializados, ¿no? ¿Cuál es la prevención de COVID? Primero, les he puesto esta figura de esta chica que está un poco aburrida con su laptop porque no sale, ¿no? Pero es importante porque puede ser esta chica joven, si sale, la que contamine. Puede hacer síntomas leves o no hacer síntomas y estar contaminando. El trabajo en casa muchas veces es importante y los muchachos son los que más se aburren, ¿no? Pero es importante el confinamiento domiciliario estricto. Las personas mayores no deben salir. En casa tienen que nombrar a la persona más joven con uso de razón para que pueda comprar, etcétera, y cuidarlo con estrictas medidas cuando ingrese, que se bañe, etcétera, ¿no? Ingreso a casa solo a familiares que conviven, que están viviendo en la casa. Nadie más no ingresa. Familiares que salen con estrictas medidas de higiene. Todos los que salen también tienen que tener estrictas medidas de higiene. Desinfección de las verduras, de las frutas y otros. Pero ¿cómo desinfecto el apio, la cebolla china, ¿no? Los tomates? Agua con vinagre. El ácido acético también disuelve la capa grasa del virus. El control de las enfermedades preexistentes.
Hay que estar controlando la diabetes, la hipertensión arterial, los problemas renales, los problemas hepáticos, etcétera, para que no, si entrara el virus, no sea una comorbilidad, o sea, una enfermedad que vaya a agravar el cuadro. Por eso el control de enfermedad es importante. La vigilancia de síntomas, ¿no? Si comienza a estornudar, si tiene dolor de cabeza, vigilarlo. Si pasa, no hay problema, pero si comienza la falta de aire, entonces sí, ¿no? Consultar al médico inmediatamente. No tomen medicamentos por sí mismos. Hay muchas intoxicaciones, hay mucho mal uso de estos medicamentos. Todo es con prescripción médica. Si la persona tiene que salir, adecuado uso de mascarilla, como acá, cubriendo la nariz y cubriendo la boca todo el tiempo. Distanciamiento social. Antes decía 1 metro, ahora están entre 1,5 a 2 metros, porque se ha descubierto que el virus, hay partículas que pudieran estar y que disminuyen al caer cuando se estornuda o cuando se tose. Lavado, desinfección de manos constante, porque el vehículo es la persona, el estornudo, la tos y las manos. Por ahí se va contagiando. Salen del aparato respiratorio y estas gotitas pueden caer en las llaves, en el monedero, en los celulares, en la ropa, ¿no? En las manijas, en las llaves de casa, etcétera. Y uno comienza, ¿no? a contaminar las manos, y con las manos vamos contagiando todo lo que tocamos. Hasta que otra mano agarra eso y se lleva a la nariz, se lleva a los ojos o a la boca y se contagió. Entonces, lavado y desinfección de manos constante. Al ingresar, desinfección de zapatos. Inmediatamente, baño corporal inmediato con lavado de ropa. Y la ropa, antes de lavarla, la tienen que sacarse en el baño completamente, ponerla en una bolsa. Esa bolsa, echarle un poco de alcohol y sacarla afuera para que lo lleven a lavar. Desinfección de celular, de llaves, de monedero y otros, de las chapas, de las puertas, etcétera. ¿Cuál es el pronóstico del COVID-19? Generalmente es bueno en niños, en jóvenes, en adultos y embarazadas, sin comorbilidad, sin enfermedades que estén, digamos, que vayan a empeorar el cuadro. Y ustedes me dirán, ¿por qué los niños, más que los jóvenes, están libres del COVID? Y no están libres completamente, ¿eh? Ahora se están viendo casos. ¿Por qué se están viendo casos? Porque los padres están sacando a sus niños a la calle, ellos juegan, se tiran al suelo, juegan en el suelo y en el suelo está el COVID. De todo lo que uno tose, estornuda, va cayendo al suelo. Y si se juega en el suelo, se infecta rápido. Pero no hacen muchos síntomas. ¿Por qué? Porque los niños tienen menos receptores CK2. Mientras más edad uno tiene, más receptores CK2 tiene. Es decir, más puertas de entrada a la célula por el virus. Entonces los niños tienen pocos receptores CK2, por esa razón hacen menos enfermedad. Pero también porque son casi asintomáticos u oligosintomáticos, es decir, con pocos síntomas o sin síntomas, porque tienen un sistema defensivo totipotencial, todavía no está desgastado por los años, es un sistema inmunológico flamante, y por esa razón no se contagian, ¿no? O se contagian y no tienen síntomas, pero sí son transmisores, sí transmiten el virus a los demás. De igual manera los jóvenes. Los adultos también tienen su defensa, porque la defensa bajan a partir de los 60 años, y las embarazadas sin comorbilidad, es decir, sin enfermedades concomitantes o agregadas que puedan, digamos, empeorar el cuadro, ¿no? El pronóstico COVID-19, pronóstico de cuidado en personas con comorbilidad, es decir, ¿quiénes son? Personas con diabetes mellitus, personas con hipertensión arterial, personas con sobrepeso u obesidad, personas con problemas cardíacos, de hígado, de riñón,
personas con problemas gástricos. ¿Por qué? Porque tienen mayor cantidad de receptores ECA2 y porque la enfermedad baja la defensa, como por ejemplo la diabetes baja la defensa y hay predisposición a las infecciones. Y también en personas con inmunodeficiencias, defensas bajas, ya sea por tratamiento con corticosteroides a largo plazo, por enfermedades que bajan la defensa, como el VIH, el cáncer, el tratamiento con quimioterapia, etcétera. Pronóstico reservado de COVID-19 en personas adultas mayores, por lo mismo que ya dijimos, a mayor edad, mayores receptores ECA2, menos defensas y menos capacidad de respuesta. Y pronóstico reservado o crítico en personas adultas mayores que además tienen comorbilidad, que dijimos que pueden ser obesos, hipertensos, diabéticos, etc. Entonces, por esa razón, siempre hay que quedarse en casa. Y siempre les digo, todas las crisis tienen tres cosas: una solución creativa, una fecha de vencimiento y una lección para tu vida. Una solución creativa: observar el distanciamiento social, ponerse la mascarilla, lavarse las manos, limpiar la casa, no barrer sino aspirar, ¿no? Una fecha de vencimiento que ojalá llegue pronto cuando aparezca la vacuna. Y una lección para tu vida: valorar las cosas. Ahora ya no valen las joyas, las cosas, las casas que tienes. Valen tu salud, vale tu familia. Es triste perder familia, es triste perder amigos. Valen tu familia, valen tus amigos. Más que todo, más, en otras palabras, por sobre todas las cosas, ¿no? Valoras más el vivir un día más. Por eso, hasta que no aparezca esta fecha de vencimiento, quédate en casa. Muy bien, ahora vamos a pasar al segundo blog, que es el bloque de las preguntas. No olvides poner me gusta y compartir si crees que esta conversación puede ser útil para los demás. Bien, estamos a su disposición para las preguntas que ustedes deseen hacerme, ¿no? Con mucho gusto. Vamos a ver. Al que habla y al que canta se le seca la garganta, dice, ¿no? Al que toca y al que canta. Muy bien, doctor, tenemos aquí diversas preguntas. Uh-huh. Nos escribe Pilar Rivera Angulo. Gracias, Pilar. Uh-huh. Su consulta es, doctor, yo sufro de rinitis aguda, mis pólipos se hinchan mucho cuando estoy congestionada y no puedo respirar bien. Uso Rinat D, uh-huh, oximetazolina. Uh-huh. ¿Está bien? El otorrinolaringólogo le ha indicado esos medicamentos porque son antiinflamatorios, ¿no? Los adenoides son muy molestos y el tratamiento en este momento es un poco difícil porque el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Retirar los adenoides y dar un tratamiento antiinflamatorio fuerte. Constantemente esta rinitis que usted tiene rinitis reagudizada, porque en realidad las adenoides pueden producir rinitis crónica, que se reagudizan cada cierto tiempo, cada ciclo. Cambio de clima, estornudo, se inflaman los adenoides y entonces aparece todo el cortejo sintomático de la alergia, ¿no? Porque también las alergias se prenden cuando se inflaman por virus. Las alergias toman cuerpo, ¿no? Y dan más sintomatología. El tratamiento que está dando su otorrinolaringólogo es el correcto. Nelia Castillo nos escribe: ¿por qué será que cuando hay sol o estoy fuera tengo sensación de dolor en la frente? ¿Será sinusitis? Puede ser sinusitis, ¿no?
En este caso lo que tiene que hacer es contactar a su otorrino o su geriatra o su médico internista para que le tome placas, sobre todo de senos paranasales, para descartar una posible sinusitis, ¿no? Victoria Vela Melchor, Victoria Vera Melchor nos escribe: doctor, estornudo todas las mañanas y en la noche. ¿Qué debo tomar? Gracias, bendiciones. Ok, bien. Lo que podemos hacer en este caso es, en primer lugar, tiene que contactarse con un médico, porque no se puede automedicar, ¿no? Este es un tipo de rinitis alérgica que necesita uso de antialérgicos, probablemente inclusive corticoides, pero eso lo tiene que valorar su médico, ¿no? Es importante eso. Mientras tanto, ¿qué hacer? Con torundas con agüita con sal, limpiarse las fosas nasales, y en la alimentación que no sea irritantes ni alergenos. Digamos, irritantes, ají, condimentos. En la alimentación, evitar, ¿qué cosa? Todo lo que son los ácidos y los colorantes. Los ácidos, limón, toronja, maracuyá, etc. Y los colorantes, ¿no? Las bebidas oscuras, entre ellas está la chicha morada, pero me dicen, sí, pero es natural, sí, pero es colorante. El organismo no, el aparato inmunológico no discrimina si es natural o no, es colorante. Y por lo tanto desencadena también las alergias. Entonces los colorantes, las bebidas gaseosas que tienen colorantes, ¿no? Eso hay que evitar. El ají, condimentos, irritantes, el alcohol, el fumar, evitar todo eso, ¿eh? Los peluches en las casas, los polvos de casa, esas medidas que están a nuestro alcance, sí. Tomemos todas esas medidas y pidamos la ayuda del otorrino o del geriatra o del médico internista para que pueda prescribirle los medicamentos que necesita. Tal vez necesite un poquito de antibióticos también, si es que esta rinitis tiene secreción purulenta, o sea, amarilla o verde, ¿no? Bien. Gracias por su pregunta. Víctor Fermín Arcayaya nos escribe: doctor Aguirre, me pusieron vacuna de neumococo antes del virus. ¿Podría protegerme del COVID? No. La vacuna contra el neumococo es específica contra el neumococo. Y son totalmente diferentes las moléculas. Una cosa es una vacuna para virus y otra cosa es una vacuna para bacterias. El neumococo es una bacteria y también es susceptible a antibióticos. El virus no es susceptible a antibióticos y por lo tanto necesita otro tipo de tratamiento y otro tipo de vacuna, ¿no? El coronavirus, el SARS-2, que es el COVID-19, no es susceptible a antibióticos y además es un virus diferente a una bacteria. El virus no se reproduce. ¿Se reproduce dónde? No se reproduce, sino se replica. Entra a la célula, agarra los ácidos nucleicos que son para, digamos, transmitir los caracteres hereditarios, coge una de estas sustancias, el ARN, ¿no? Mensajero de reversa que copia al revés y copia todo eso dentro de la célula utilizando el material genético de la célula. Se replica, no se divide, no se reproduce. Los gérmenes sí. Entonces son diferentes. Seguimos con las preguntas. Y Rosana Teresa Melgar Montoya. Ahora que usted, doctor, hablaba sobre las precauciones que habría que tener, sobre todo con los alimentos, ella nos dice qué cantidad de agua con vinagre.
se tiene que utilizar para poder desinfectar los alimentos. Sí, generalmente en un litro de agua 10 centímetros cúbicos de vinagre para que pueda desinfectar los alimentos, ¿no? Y lo deja unos 3 4 minutos, se supone que ya mató la capa del virus. Si gusta, lo lava, preferible que lo lave porque a veces quema y la verdura se seca o se madura muy rápido. Entonces hay que lavarlos, secarlo bonito con papel toalla y ponerlo en la refrigeradora, ¿no? Ya está esterilizado, ya puede comer. Muchos médicos están diciendo y muchos investigadores que no es necesario lavar las verduras sino, con desinfectantes, sino simplemente se lava las verduras. Eh, yo respeto esa opinión, pero ahorita no está dicho nada todavía si realmente el virus se muere o se sale con el agua nomás, ¿no? Es preferible matarlos. Y para eso utilizamos sustancias que disuelvan, ¿no? la capa grasa del virus. Entre ellos están los jabones, están la lejía, el ácido clorhídrico y está el ácido acético, ¿no? Que es el vinagre, que va digamos, a destruir la capa del virus y por lo tanto matarlo, ¿no? Nosotros tenemos que extremar ahora los cuidados, porque imagínense una mal lavada o una lavada rápida puede ser fuente de contagio, sí. ¿A quiénes? A los más vulnerables. ¿Quiénes son? Personas adultas mayores. Entonces, extremar los cuidados. Ahorita, como vuelvo a repetir, va a haber más contagiados y más contagiantes. En especial porque ahora por presión económica están saliendo. Si no trabajan, no comen, muchos viven el día a día. Y entonces se va a originar una ola de contagios y una ola de muertes lamentables. Todos los gobiernos que han tenido que hacer esta liberación de la cuarentena por necesidades y medidas económicas han tenido muchas veces que retroceder y volver al confinamiento por el aumento de contagios y de fallecimientos, ¿no? Reina Bustamante Cancho nos escribe: Doctor Aguirre, tengo mucho miedo. En la casa donde estoy hay personas que han estado con el COVID hace 12 días. ¿Habrá contagio? Ella nos dice que tiene 63 años. Ya. Si usted toma sus medidas de aislamiento y se usa su mascarilla, porque ahí hay personas que han tenido COVID o tienen COVID, porque el COVID generalmente como enfermedad se limita a los 15 días, pero se deja una semana más por si acaso para evitar posibles contagios, ¿no? Tiene que usar mascarilla todo el tiempo, lavarse, aislarse y estar lejos de esas personas, ¿no? Si en caso empieza con los síntomas, empiece con dolor de cabeza, estornudos, un poquito de fiebre, e inmediatamente al médico para que le dé tratamiento directo y después se saca las pruebas, ¿no? Porque es una persona mayor con factor de riesgo y los antecedentes son los que van a guiar la conducta de las personas. El antecedente es que ha habido contacto, si no es directo, por lo menos indirecto, con personas que han tenido COVID. Ok, Reina, cuídese y si usted está atenta, no le va a pasar nada, no se muere de miedo, simplemente obsérvese y mantenga la paz, la tranquilidad, evite la tensión. En este momento todos estamos tensionados y la tensión es un factor que baja la defensa y predispone también a la enfermedad, ¿no? Es por eso que es importante conservar la calma, tener fe en Dios y Dios dice, ayúdate que te ayudaré. Todas las medidas de prevención del caso. Eli Ames nos escribe: Doctor, ¿cómo está? ¿Hay falsa prueba rápida?
¿Por qué no siempre lo realiza un personal preparado Ujú. y causa alarmas en la familia? Bien, la prueba rápida puede ser falso positivo y falso negativo, ¿no? Falso positivo cuando pueden haber tenido otro tipo de coronavirus y hay una reacción cruzada, porque o no nos olvidemos que hay 7 tipos de coronavirus, 3 de los cuales son mortales: el SARS, el MERS y el COVID, ¿no? 3. Pero hay otros 4 tipos de coronavirus que no son mortales, que pasan como una simple gripe o una gripe fuerte. Y puede haber en ese lapso residuos de anticuerpos, ¿no? En ese caso podría haber un falso positivo, que es raro, pero hay esa posibilidad. Más son los falsos negativos, porque se toman antes de tiempo, generalmente de 7 a 15 días. Antes de 7, perdón, a 10 días, antes de 7 a 10 días, si se toman, van a salir negativos, porque recién el organismo está formando los anticuerpos. Si se toman después del 10.º día y ha habido COVID, es muy factible que salga positivo, y es más, nos sirven para ver la evolución del paciente. Por ejemplo, tenemos 2 tipos de inmunoglobulinas: inmunoglobulina M y inmunoglobulina G. Cuando la inmunoglobulina M está alta, significa de que estamos en pleno periodo de la enfermedad, estamos en su vida, cada vez pueden irse presentando más síntomas. Cuando sale la inmunoglobulina M y G en igual medida, estamos en el centro de la enfermedad. El organismo está luchando, se está defendiendo y está mandando su inmunoglobulina M, que viene de, acuérdense, de macro, de grande, ¿no? Y después viene la inmunoglobulina G, que es la que va a comenzar a subir cuando la inmunoglobulina M comienza a bajar. Cuando baja la inmunoglobulina y aumenta la G, significa que estamos saliendo de la enfermedad, ¿no? Entonces nos da información. Pero ¿cuál es la prueba que nos da diagnóstico? La prueba molecular. Y la prueba molecular disminuye generalmente, o se hace negativa a partir del primer mes. Después de 30 días, 35 días, en cambio las otras las pruebas de inmunoglobulinas pueden permanecer entre 3, 4 hasta 6 meses en el organismo. Por esa razón es que se encuentra de que podemos coger nuevamente el virus habiendo ya tenido el coronavirus, sí, porque en ese momento ya no hay defensas. La defensa duró entre 3 a 6 meses nada más, ¿no? Y puede haber inclusive en personas mayores que están con COVID, con pruebas muchas veces negativas, porque su aparato inmunológico no está formando la cantidad adecuada para que salga positivo de anticuerpos. Porque acuérdense que a partir de los 60 años comenzamos a vivir con el 50% de nuestras defensas nada más. Por lo tanto, los niveles de anticuerpos van a ser bajos y muchas veces no dosables, por lo tanto salen negativos y tienen el virus, sí. Por esa razón es importante la prueba molecular en personas mayores. La prueba molecular es la que da diagnóstico. La prueba rápida es que si sale positivo, significa que tienes, ¿no? Teresa Rosario Hernández Rodríguez nos consulta si los pacientes con artritis reumatoidea están expuestos. A ver, las personas con artritis reumatoidea, si están tratados con corticoides, si bien es cierto, baja un poco la defensa, los corticoides también puede, digamos, en un caso de COVID, funcionar como antiinflamatorio y disminuir la tormenta de citoquinas, ¿no? Entonces,
Se ve pocas personas con artritis reumatoidea que estén haciendo COVID, ¿no? Hay sí, pero pocas. Y las manifestaciones no son graves, digamos, en comparación a otras personas. Eso es lo que se está viendo todavía. Falta ver más porque todavía no sabemos mucho sobre el COVID. Recién tenemos 6 meses de experiencia a nivel mundial y no sabemos todavía el comportamiento. Ahora se están viendo en niños porque están saliendo más, ¿no? Y se han visto ya recién nacidos con COVID también, a Dios gracias, con una oligosintomatología, o sea, sintomatología leve, pero en el niño, en el bebito, todavía no tiene defensas, entonces también es un factor de riesgo, ¿no? Todavía no se están viendo muchos casos, no, la literatura mundial todavía no digamos, está catalogando ni etiquetando el comportamiento en recién nacidos, ¿no? Eso va a ser con el tiempo y ver cuál es ese comportamiento y las medidas, imagínense, terapéuticas para un recién nacido que todavía tiene su hígado incompleto, está formándose, mejor dicho, su hígado no está maduro, hay inmadurez hepática, ¿no? Y por eso las defensas también están un poco bajas, ¿no? En fin, no sabemos mucho. Hablamos en este momento lo que vemos, y en este momento lo que vemos, solamente vemos síntomas respiratorios. Pero, por ejemplo, estamos viendo lo que se llama la saturación de oxígeno dulce. ¿Qué significa eso? Normalmente no, sino el curso de la enfermedad, cuando se va agravando, las personas comienzan a sentir falta de aire, ¿no? Fatiga. ¿Por qué? Porque el organismo está formando anticuerpos y está mandando su artillería pesada, que es la inmunoglobulina B, son como la inmunoglobulina M, que son como tanques para matar al enemigo, y manda tremendos bombazos, ¿no? Destruyendo al virus, pero también destruye el organismo, lo inflama. Ese destruir del mismo organismo por destruir al virus se llama tormenta de citoquinas. ¿Y qué hace esa inflamación grande? Coagula las proteínas de la sangre. Las proteínas se coagulan por calor. Un huevo, por ejemplo, lo echan a la sartén y se pone blanco, comienza a coagularse las proteínas por el calor. Cuando hacemos sangrecita, la sangre también por el calor comienza a coagularse, ¿no? De igual manera, dentro del organismo ocurre lo mismo, comienza a coagularse y tapar los pulmones dando neumonía. Entonces lo que vemos es problema respiratorio porque tiene mayor cantidad de receptores CK2, o sea, puertas de entrada del virus a la célula. Pero también vemos, por ejemplo, esta, desaturación dulce. El organismo está compensando y esa baja de oxígeno por compromiso pulmonar va bajando, pero uno no siente síntomas, no tiene sensación de falta de aire porque de alguna manera, tal vez por respiración anaeróbica, que es también se forma en casos de emergencia dentro del músculo y otros órganos, disminuyen los síntomas y de repente cae grave, totalmente grave, estando paradito, conversando. Y uno dice, pero sí he estado bien. Y también vemos lo otro. Personas, sobre todo tengo un colega médico que en paz descanse, que ha muerto por COVID, tratando pacientes hasta el último día, solamente una sensación de falta de aire, estaba tomando su tratamiento y al otro día amaneció muerto. Le hacen la autopsia, ¿qué había pasado? Un coágulo de sangre no había ido al pulmón, sino había ido al corazón, y a un infarto masivo cardíaco y murió. Y entonces, no solamente la sintomatología es pulmonar, es cardíaca, es hepática, es renal, ¿no? Todos los órganos que tengan EK2. Y cada vez aprendemos más del comportamiento de este virus. Y cada vez tenemos que echar mano de ver
¿qué arsenal terapéutico tenemos para tal manifestación que se ha presentado? Se han presentado también muchos problemas de piel, ¿no? Dermatitis por COVID, que después vamos a ver en algún momento, pero cada vez se aprende más del virus. No podemos decir esto es así a rajatabla. Nos estamos guiando por lo más frecuente, por la respuesta que tenemos, ¿no? Porque hay una luz en el camino. Pero eso no quiere decir que el camino esté claro totalmente. Seguimos con las preguntas. Graciela Salazar nos escribe: doctor, ¿qué opinión tiene del dióxido de cloro? ¿Por qué no lo aprueban? Ya. Hay muchas controversias, ¿ah? Es un tema muy controversial. En primer lugar, para que un medicamento sea aprobado, tiene que pasar muchos controles para decir esto es tal cosa y produce tal cosa. Este hipoclorito de sodio, muchas personas dicen que tienen muy buenos efectos, pero no hay ningún estudio científico que amerite que realmente el hipoclorito de sodio es bueno para el COVID. Todo está en prueba, resultado, experiencia, resultados, nada más, pero hay muchos interrogantes, ¿no? Por ejemplo, cuando le damos a un joven, el joven de repente es asintomático o oligosintomático, tiene fiebre, etcétera, y la defensa de su organismo controlan el virus y tomó su hipoclorito. Y entonces, no, es el hipoclorito. Nosotros tenemos que realmente tener evidencia científica que es el hipoclorito, no es el organismo propio de la persona el que ha matado al virus. Eso por un lado. Por otro lado, se aducen razones, digamos, económicas, que los laboratorios no quieren que el hipoclorito de sodio sea, etcétera, etcétera, ¿no? Lo correcto acá es seguir con el tratamiento de lo que sabemos que ya está probado que hace bien, y iniciar sobre la marcha estudios científicos para incorporarlo, si es que es real, al arsenal terapéutico oficializado. Si no, cualquier cosa es oficializado y muchas veces corremos el riesgo de que sustancias que no son, digamos, activas, pasen con el nombre supuesto que sí son. Entonces, nos falta controles de eso. Y en segundo lugar, también se han reportado desgracias y fallecimientos y problemas de esofagitis por reflujo, pues eso quema. El ácido clorhídrico, si bien es cierto, no es la misma molécula, pero es el dióxido de cloro, también el cloro quema. Entonces, por más que no sea dióxido de cloro, por más que no sea lejía, es dióxido de cloro. Y se han reportado muchos casos de esofagitis, de, digamos, intoxicaciones y muertes, ¿no? En todo caso, habría que hacer estudios y ver cuál es la dosis que realmente no produce daño, no produce peligro para la salud de las personas que lo toman, ¿no? Lamentablemente, la ayuda o la ciencia no llega a muchos sectores, y esos sectores más desamparados utilizan este tipo de, porque me han dicho que coma esto, me han dicho el otro, el hipoclorito, etcétera, etcétera, ¿no? Ojalá que esté haciendo bien, pero realmente no hay una evidencia científica como para oficializar algo. Es como una persona que sabe mucho de medicina, pero no estudió medicina y no tiene el título, pero sana, pero no sabemos el nivel de su conocimiento, no hay algo que le diga, bueno, de aquí para acá ya puedes ejercer porque tienes los conocimientos necesarios para hacerlo. Puede cometer un error, desgracias, etcétera. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es realmente trabajar con lo que está homologado, lo que dice, lo que se ha hecho
los estudios científicos y nos aseguran que sí, nos dan seguridad del uso, sobre todo a nosotros los médicos, ¿no? Porque estamos, digamos, expuestos a una mala praxis inclusive, ¿no? Gracias por la pregunta. Seguimos con las preguntas. Y Jorge Enrique Cajadelso nos escribe: doctor, por favor, ¿el uso de cetiricina para casos de estornudos constantes es recomendable? Bien, el medicamento que mencione, igual que muchos antialérgicos, son recomendables porque son antialérgicos. Y la rinitis tiene una causa alérgica, salvo que haya una sobreinfección, entonces ahí hay que agregar un antibiótico. Eso lo tiene que recetar su médico porque hay antibióticos especiales para vías respiratorias altas, como hay otros que son específicos para vías respiratorias bajas. Entonces, eso lo tiene que recetar su médico, su geriatra o su otorrinolaringólogo. Gracias por la pregunta. Carmen H. de Melendres nos escribe: doctor, yo siento una pequeña flema en la parte baja de la garganta y a veces se me seca la nariz en la noche. Ya. Puede ser rinitis o sinusitis. ¿Ya? Si comienzan a aparecer dolores en los pómulos, en el ángulo del ojo, de los ojos, el ángulo interno, o encima de las cejas, puede tratarse de una sinusitis. Si esto cursa con boca seca también y ardor, y constantemente, puede ser una faringitis crónica, que muchas veces se reagudiza, se vuelve aguda si entra un germen y produce una infección, ¿no? Eso lo tiene que ver también su geriatra, su médico internista o específicamente el otorrino. Seguimos con las preguntas. Sí. Y Rosario Inés Saavedra Díaz nos escribe: doctor, buenos días. Cuando yo estoy con la mascarilla mucho tiempo, produce ardor y molestia, más ahora que se tiene que colocar el cubre rostro. ¿Qué hacer? Gracias. Bien. Hay que dosificar el uso de la mascarilla. Si está dentro de su casa y no hay personas que tienen COVID, puede estar sin mascarilla perfectamente dentro de su casa. Si usted tiene que salir, va a salir tiempos cortos. Si tiene que estar en el trabajo conservando la distancia social, tiene que poner su mascarilla o de repente solamente el protector. Pero ese es cuando están lejos, ¿no? Si está muy cerca, mascarilla y protector. No es para utilizar las 24 horas del día ni muchas horas, porque si no le va a producir lo que usted manifiesta. Gracias por su pregunta. Sonia de la Cruz nos escribe: buen día, siento malestares ya hace 5 días, pero son leves. ¿Qué puedo hacer? Observarse, y al 10.º día, si permanecen las molestias o se agravan las molestias, ¿no?, consultar a un médico, que él verá la conveniencia de darle tratamiento preventivo, no preventivo porque no hay tratamiento preventivo, sino tratamiento inicial, y después verificar si realmente es COVID o no. Pero mientras no haya molestias ni esté exacerbándose el cuadro o aumenten otras molestias o no le falte el aire, observarse, porque también puede ser un simple resfrío común. Juana Álvarez nos escribe: doctor, soy una persona hipertensa, no salgo desde marzo, ¿puedo salir con mi mascarilla al malecón? ¿Habría algún riesgo? Es importante, si usted vive cerca al mar, mejor suba a su azotea, porque ir al malecón significa pisar, puede traer gérmenes. Si hay una equivocación en, digamos, la esterilización al entrar, puede haber un problema, ¿no? Si usted tiene todas las medidas, puede salir, puede tomar el aire en el malecón, siempre y cuando sola, no acompañada tampoco, porque conozco personas que me dicen: he salido un ratito acompañado de la chica que me cuida.
o sea, de su técnica de enfermería. Y la técnica de enfermería está cerquita, agarrándole el brazo, y ahí es el problema de contagio, la proximidad. Por eso, ¿por qué? Porque la mascarilla no le va a prevenir a usted, digamos, del COVID, ¿ah? Ojo, lo que va a prevenir la mascarilla es que usted contagie a otros con el estornudo, la velocidad del estornudo, la velocidad de la tos, lo va a frenar la mascarilla. Pero los gérmenes que estén en el ambiente, que entren hacia acá, no le va a controlar. Por eso es que se necesita ponerle también su mica. Pero la mascarilla es para evitar que uno contagie, no para evitar que nos contagien. Eso tenerlo muy claro, porque muchas veces no, entro con mascarilla y entro a la multitud porque estoy con mascarilla. No, así no es así, ¿no? Entras a la multitud para no contagiar, pero nadie te dice ni te da la seguridad que no te vayas a contagiar tú. Por eso es que inclusive hay mascarillas N95, etcétera. N95, 95 significa que tiene el 95% de seguridad que no te contagien, porque son mascarillas especiales de uso médico, etcétera. Pero aún así te puedes contagiar. Por eso es que se utiliza la mica y aún así hay contagios por vía respiratoria. La mayoría son por manipulación de objetos, llevarse el germen en las manos y agarrarse la cara, etcétera, todo lo que hay, ¿no? Pero las mascarillas de uso común solamente su función es evitar que tú contagies, no que te contagie. Entonces hay que tomar todas esas consideraciones y ya con conocimiento de causa usted puede tomar la decisión que más guste. Puede ir al malecón tomando sus medidas, ¿no? Pero tiene que conocer profundamente estas medidas. No es así nomás. Gracias por su pregunta. Seguimos con las preguntas. Y Carmen Chung nos escribe: excelente charla, doctor Aguirre. Gracias, Carmen. No soy operada de amígdalas y cuando me resfrío me afecta. ¿Alguna vez un doctor me ha diagnosticado amigdalitis y faringitis? ¿Cómo debo prevenir? Gracias. Ya, ok. Gracias, Carmen, por la pregunta. Lo que usted tiene no es amigdalitis ni faringitis aguda. Lo que usted tiene es amigdalitis y faringitis crónica, que se reagudiza cada cierto tiempo. Cambio de clima, contacto con lanas, peluches, tierra, etcétera, se va a reagudizar. Pero es una faringitis crónica. Y esa faringitis crónica tiene que ser tratada ya por un especialista, es el otorrinolaringólogo, porque estas faringitis son refractarias al tratamiento. No es un poco difíciles de erradicar. Y tiene que estar con cultivos y una serie de examen laboratorio y control del otorrino para controlar esto. ¿Qué debe hacer para evitar? Cada vez que haya limpieza, sí, su mascarilla, porque las moléculas de polvo son moléculas grandes que sí le van a cubrir. En cambio no le cubre para el virus, porque el virus es tan diminuto que entran por los poros de la mascarilla como si fuese entrando por un túnel todo tranquilo, ¿no? Pero sí los hongos, sí las bacterias. Cuando usted limpie la casa, evitar la humedad, ¿no? Evitar la humedad en las habitaciones, muchas veces el polvo y los hongos, cambiar su almohada cada 2 años, evitar tener alfombras, evitar tener peluches, revistas y periódicos en su cuarto, etcétera, etcétera. Toda una serie de medidas para evitar de que, digamos, la faringitis o la amigdalitis recrudezca, ¿no? Si la amigdalitis es grande, es purulenta, que ya no defiende, sino más bien contamina, su otorrino va a ver la conveniencia de repente extirparle las amígdalas, ¿no? Pero las amígdalas se deben extirpar en lo último, cuando ya no sirven de defensa, porque de lo contrario estamos quitando un vigilante, ¿no? Para la entrada de los gérmenes al organismo. Manuel C. Calderón Barriga nos escribe: buenos días, doctor. ¿La ivermectina puede ser preventivo? No. La ivermectina es curativa, no es preventiva. ¿Cuál es el mecanismo de acción de esa droga? Entra al organismo
y bloquea los receptores CK2, es decir, cierra la puerta para que el virus no entre. Si yo voy a tomar ivermectina como preventivo, no tengo nada, quiero prevenir, no va a hacer nada porque va a cerrar la puerta y no va a entrar nadie porque no hay nadie. ¿Se da cuenta? Entonces el medicamento tiene que estar prescrito por el médico. Y no solamente por esa consideración, ¿eh? Sino hay cuadros y cuadros. En el tratamiento, por ejemplo, esa droga se puede utilizar generalmente después de unos días, cuando uno sospecha. ¿Cuántos días ha tenido? 3, 4 días. Muy bien. Dele entonces el medicamento. ¿Por qué? Porque en 3, 4 días ya está formando anticuerpos. Si usted le controla la enfermedad y no ha formado anticuerpos, pasa el efecto y puede contagiarse en cualquier momento nuevamente, porque ni siquiera tiene defensas. No ha formado defensas. Entonces, es una estrategia de tratamiento. No todos los pacientes tienen que tomar ese medicamento rápido y ya, no. Uno pregunta los días, cómo está su sintomatología, si su sintomatología es florida, y sí, puede pasar a mayores inmediatamente. O si ya estén mayores, a ver si hace efecto, porque después ya no hace efecto. O sea, tiene sus bemoles, no es cuestión de tomar a rajatabla. No, si yo tomo mi ivermectina, una vez cada 15 días, una vez no me va a pasar nada porque me cubro, yo no sé por qué no hacen eso. No, es que no es así. No hace efecto. Solamente cuando está presente el virus hace efecto. Si no, no sirve de nada. Gracias por la pregunta. Julio Ramírez nos consulta acerca de la faringitis crónica. Él nos dice cómo se debe tratar. Él nos comenta que en Santa Natura le han dicho que se puede controlar al 100%. Bueno, hay casas que de repente, ¿no? Pero no está, digamos, estudiado realmente si tiene ese efecto, ¿no? Puede ser. Hay muchos medicamentos, no muchos, sino casi el 95% de medicamentos provienen de plantas. Y si están bien utilizadas, es probable, es probable. No digo al 100% porque una cosa es, en otra palabra, ¿por qué existen los medicamentos? Porque sacan las concentraciones específicas de cada planta y son homogenizadas. O sea, tenemos 1.000.000 de unidades internacionales de penicilina, tenemos 1.000.000. Todos los frascos tienen 1.000.000 y uno ya sabe la dosis y calcula la dosis de acuerdo a la enfermedad, etcétera, y uno puede trabajar con eso. Pero es diferente trabajar con barro negro, que también tiene penicilina. Puede haber mucho hongo penicilio como puede ser poco. Yo no sé qué cantidad está entrando. Las plantas pueden tener mayor o menor cantidad del alcaloide que se requiere. Entonces, no es una cosa que me dé una seguridad. Puedo estar tomando y de repente hay otras sustancias que pudieran estar empeorando el funcionamiento de otra parte de mi organismo. Entonces los medicamentos son esos alcaloides sacados específicamente, sin contaminantes, medidos específicamente para dar un tratamiento y ya estudiados cuál es la dosis óptima. Entonces yo no dudo de que pueda haber cura, pero no puedo asegurar si realmente lo hace, ¿no? Carmen Chung nos escribe: doctor, ¿el pelo de mi perrito puede afectar mi amígdala y faringe? Claro, porque funciona como alergeno, como una sustancia desconocida, porque el pelito, sobre todo eso, los perritos, ¿qué hacen? A veces se sacuden, y al sacudirse están eliminando polvo, entre ellos puede ser COVID inclusive, ¿no? Que está adosado a su pelaje. Pero muchas veces elimina gérmenes, hongos que están en la tierra porque se revuelcan en el suelo, etcétera, ¿no?
Por eso es importante que las mascotas no estén dentro de la casa, ni duerman dentro del cuarto, ni duerman en la cama. Muchas veces gente que duerme con sus mascotas en la cama, ¿no? Y si tienen enfermedades alérgicas, mejor no, por la salud de uno, ¿no? Eh, en este caso también, para evitar el COVID, los perritos deben ponerse ya es invierno, sus ropitas para que cuando se sacudan no boten, no esparzan los gérmenes ni los virus. Y limpiarle las patitas. ¿No? Hay unos paños especiales que le limpian las patitas para evitar de que estén contaminando donde caminan, donde saltan, sobre todo si vienen de calle, de hacer sus necesidades. Entonces hay que limpiarle las patitas, hay que limpiarle el cuerpito y ponerle su ropita para evitar de que se esparza, ¿no? Es todo un tema con las mascotas, ¿ah? Muy bien. Creo que este tema da para mucho tiempo más, ¿no? Y podemos estar todas las horas y de repente nos van a votar porque nos dicen, doctor, eh, ya nos estamos aburriendo, está muy bonito, pero no es para tanto. Entonces, yo creo que ha sido una conversación muy fructífera, muy agradable. Gracias por las preguntas. Si les gusta, pongan su dedito arriba, pongan me gusta, compártanlos. Si es que creen que esta disertación le ha sido productiva, les agradezco por su tiempo, por su atención y nos estamos viendo el próximo viernes a las 10:30. Gracias a la ONP por este esfuerzo que hace por ustedes. Muchas gracias y hasta el viernes.